Shalom a todos, amados, muchas bendiciones. Damos gracias al Padre nuevamente por darnos la bendición especial de poder estar nuevamente en su presencia santa y maravillosa. Les voy a pedir a los que están acá presentes, igualmente a los que están conectados en la red, que podamos ponernos en pie para orar al Padre Eterno para que esta enseñanza sea de gran bendición para todos. Amantísimo Padre, te damos infinitas gracias y bendecimos tu santo y precioso nombre, oh Rey del universo. En ti confiamos, a ti te alabamos y en ti, Señor, ponemos toda nuestra esperanza, toda nuestra fe, porque tú eres el único, el Elohim verdadero, en quien hemos confiado, Señor, y aquí queremos seguir, Padre, en tu presencia santa, hermosa y maravillosa. Te pedimos ahora que seas tú con nosotros para poder estudiar esta palabra y que el entendimiento, que la revelación estén en nosotros, Señor, para poder encontrar verdad, tu verdad, esa verdad que está en la palabra, pero que nosotros tenemos que buscar para poder, oh Padre Santo, caminar conforme a ella. Por los méritos de tu Hijo amado, Yehoshua, ponemos en tus manos esta enseñanza. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien, amados, muchas bendiciones para todos, tanto los presentes como los que están conectados. Un saludo fraternal a todos nuestros hermanos, que sea la bendición de Adonai a través de esta palabra en sus vidas. Bueno, estamos en bendición. Hoy en la tarde pudimos, gracias al Padre, hospitalizar a nuestro hermano Johanan, que necesitaba pues de cuidado o necesita de cuidados médicos y por supuesto tenerlo hospitalizado garantiza que se le vayan a administrar y que su mejoría va a ser pronta con el favor de nuestro Padre Eterno. Bueno, seguimos estudiando esa palabra preciosa, maravillosa de nuestro Padre a través de esta serie, La cultura forja el carácter. Hoy en la parte número 26. Habíamos quedado la semana pasada, ¿verdad? En este texto de Matitiahu, capítulo 1, versículo 18 al 25. Recuerde que estamos estudiando los personajes bíblicos y nos hemos centrado en la persona del Mashiach Yehoshua como ese personaje central dentro de las escrituras. Y estudiamos la semana pasada un poco más adentrándonos al tema que queremos plantear con respecto a lo que es la persona de Yehoshua y todo lo que circunda su vida, su ministerio y todo lo que ha hecho para que podamos tener plena certeza de lo que es este personaje, que hemos dicho que es el personaje central de las escrituras. Él mismo así lo afirmó. Y quedamos estudiando el texto en lo que se conoce como el Nuevo Testamento dentro de la teología cristiana. Dentro de las raíces hebreas se le menciona como el Brit Hadashah y nosotros aquí le hemos dado el nombre o le hemos adoptado el nombre de escritos apostólicos. Ese nombre, por supuesto, tratando de ser fiel a lo que se generó en aquel momento histórico con la venida o la primera venida de Yehoshua y posterior con sus discípulos. Hoy continuamos con este estudio y estamos analizando dentro del personaje del Mashiach Yehoshua a la hora de su nacimiento. Una de las, vamos a decirlo, de los temas más controversiales que hay dentro de las escrituras. Y por supuesto esa controversia se genera por la mala interpretación que se ha dado a todo lo que este compendio de escritos conocido como
Nuevo Testamento o escritos apostólicos para nosotros, ha generado por la mala interpretación de las palabras. Ya lo sabemos que debido al desconocimiento del trasfondo hebreo, de todo lo que tiene que ver la perspectiva hebrea, que no la podemos erradicar de las escrituras porque nos ayudan a poder entender de mejor manera lo que pasó allá en la antigüedad. Nosotros vamos a leer este texto nuevamente de Matitiajo 1, capítulo 18, versículo 25. En las versiones aparece como Mateo. Y esto que se está relatando acá no aconteció ayer. Aconteció aproximadamente hace 2000 años. Hace 2000 años, mis amados hermanos. No aconteció aquí en Cabimas, ni en Maracaibo, ni en Caracas, ni en Venezuela, ni en América Latina, ni en el resto del mundo. Aconteció en un lugar específico que se llama Israel, que habíamos dicho en la porción de la Parashá que habíamos estado estudiando, que Israel es el centro del mundo. Jerusalén es el ombligo de la tierra y Jerusalén o Jerusalén es la capital de Israel, pero también la capital del mundo, porque es el punto, ¿verdad? El neurálgico, el punto importante donde el Señor da o ha dado su palabra, como dice el profeta Yeshayahu, que de Sión saldrá la palabra de Adonai. Entonces, entender estos textos es necesario, por supuesto, tratar de hacerlo lo más que se pueda, entendiendo que la distancia, es decir, 2000 años, que fue en Israel, que fue en otro idioma, todo eso juega un papel preponderante a la hora de dar interpretación, a la hora de leer estos textos. Y por supuesto, leyéndolos, nosotros tenemos que buscar la mejor manera de interpretarlo para no decir lo que el texto no está diciendo, sino todo lo contrario, buscar para decir lo que el texto verdaderamente nos quiere enseñar, nos quiere decir. Ahora, tenemos que luchar. ¿Luchar con qué? Con lo que ya se ha sobrepuesto. Y lo que se ha sobrepuesto ha entrado en el rango de tradición. Y la tradición no es fácil tumbarla. ¿Por qué? Porque viene de los poderes, viene de los imperios, de los que ostentan ese poder para implantar, para cambiar, para tergiversar lo que el Señor ha establecido en su palabra. Pero como nosotros no tenemos compromiso con los poderosos, sino que nuestro compromiso es con el Señor, con Él, debemos buscar la mejor manera de recibir su palabra y que ésta sea la palabra pura, como dice las mismas escrituras. Leemos nuevamente Matitiajo capítulo 1, versículo 18 al 25, en función al relato del nacimiento de Yehoshua el Mesías. Y dice Matitiajo, ahora bien, el nacimiento de Yehoshua el Mesías fue así. Estando desposada su madre Miriam con Joseph, antes que se juntaran, fue hallada encinta del Ruach HaKodesh. Y Joseph, su marido, que era justo, pero no quería denunciarla, se propuso repudiarla en secreto. Y pensando él en esto, he aquí un malaj de Adonai se le apareció en sueños diciendo, Joseph, hijo de David, no temas recibir a Miriam tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Ruach HaKodesh. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yehoshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por Adonai mediante el profeta, cuando dice,
he aquí, la virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Immanuel, que interpretado es Elohim con nosotros. Y levantándose Joseph del sueño, hizo como el malaj de Adonai le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conocía hasta que dio a luz un hijo, y llamó su nombre Yehoshua. Ese es el relato que tenemos entonces de Matitiahu, de Mateo, en los versos 18 al 25. Por supuesto, a la hora de escribir esto, Matitiahu se propone a aclarar cómo fue todo este gran acontecimiento. El nacimiento, nada más y nada menos que del ungido de Adonai, del Mesías prometido a Israel. Por lo tanto, se hace relevante e importante este relato ¿para quién? Para todos aquellos que creemos en Yehoshua. Para el que no cree en Yehoshua, este relato ¿cómo es? Irrelevante, no le importa, no lo lee, no lo ve. Pero nosotros que sí creemos en Yehoshua, como ese Mashiach, como ese ungido de Adonai, no solo para Israel, sino para el mundo entero, estos relatos, por supuesto, para nosotros cobran importancia. Sin embargo, tenemos que decir que sobre estos relatos que hace 2000 años se dieron, es evidente que pudo prestarse para la manipulación. Sin embargo, bueno, tenemos que buscar la manera, la forma de extraer de los mismos relatos con toda esa bendición que es el poder ver o poder manejarlos a través de la perspectiva hebrea, a través de las raíces hebreas de nuestra fe. Entonces, cuando encontramos esto, es necesario tener el conocimiento un poco de lo que es la cultura hebrea y sobre todo la cultura hebrea en los tiempos que aconteció tal suceso, para poder entender un poco más. ¿Okay? ¿Ahora qué encontramos? Encontramos, como decíamos la semana pasada, que a estos relatos Roma vino, hablando de Roma como el poder, ¿no? O los poderosos que se implantaron y que dijeron, esto es así. No hace 2 días, no hace una semana, ni hace 4 años como la pandemia, no. Estamos hablando de hace siglos atrás, de un cúmulo de teologías, de doctrinas que se han venido implantando, aun cuando a la hora de estudiarlas nosotros no encontramos asidero, no encontramos fundamentos para ellas en las escrituras. Y lo hemos dicho que estudiando la palabra, por ejemplo, en la serie Revelando las Escrituras y ahora en esta serie de forjar carácter a través de la cultura, hemos ido nosotros develando, mostrando esos errores doctrinales a través de lo que la misma escritura nos establece. Y así también pretendemos sanamente, humildemente, hacerlo con todo lo que fue este acontecimiento. Entonces Roma viene y establece e interpreta cómo pasó este acontecimiento. Ahora, ¿pero qué genera todo esto? Tomar el relato de Matitiahu y tomar el relato de Gilel, que en las versiones aparece como Lucas. Y a través de estos relatos, ellos decir, así se dieron las cosas. Ya leímos este relato de Matitiahu y vemos como allí se menciona lo que aconteció en aquel momento. Pero ahora leamos lo que dice Gilel en el capítulo 1, versículo 26 al 38. Dice Gilel, al 6º mes, el malaj Gabriel
fue enviado por Adonai a una ciudad de Galilea, cuyo nombre era Nazaret, a una virgen desposada con un varón cuyo nombre era Joseph, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era Miriam. En las versiones aparece como María. Y entrando en donde ella estaba, dijo: te saludo, muy favorecida. ¿Quién entró? El malaj, lo que conocemos en las versiones como ángel. Adonai está contigo. Ella se turbó mucho por esta expresión y se preguntaba qué clase de salutación sería esta. Pero el malaj le dijo: no temas, Miriam, porque has hallado gracia ante Adonai. He aquí quedarás encinta y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yehoshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y Adonai le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y de su reino no habrá fin. Entonces Miriam dijo al malaj: ¿cómo ocurrirá esto, puesto que no conozco varón? Respondiendo el malaj le dijo: el Ruach HaKodesh vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo nacido será llamado santo, hijo de Adonai. Y aquí tu parienta Elisheba, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el sexto mes para aquella que era llamada estéril, porque de parte de Adonai ninguna cosa es imposible. Entonces Miriam dijo: he aquí la sierva de Adonai, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el malaj se retiró de ella. Son estos dos relatos que encontramos en los escritos apostólicos, conocidos como el Nuevo Testamento, la base de, si se quiere, la interpretación de lo que se le conoce dentro de la teología cristiana o la doctrina cristiana, el nacimiento virginal, que implica una serie de doctrinas que se fundamentan en ello. Ahora, la gente que nos escucha pudiera pensar que nosotros estamos cuestionando el milagro del nacimiento del Mesías. Es evidente que el nacimiento del Mesías no es un nacimiento cualquiera. Tiene elementos que conllevan a verlo como algo fuera de lo normal. Fuera de lo normal. Empezando porque Yeshayahu, ¿qué nos dice? Isaías, Yeshayahu, ¿qué nos dice? En el capítulo 9, versículo 6, narra: he aquí una virgen concebirá. Una virgen. Para algunos no interpretan esa palabra que aparece ahí en el hebreo, alma, como virgen, sino como muchacha, como joven, una joven. Pero eso es una discusión que no vamos a plantear en este estudio ahorita. Más adelante en otro estudio podríamos analizarlo, pero ahorita no es totalmente relevante. Pero digo lo que decía Isaías en función a ese milagro de cómo una muchacha, una joven, una virgen, ¿virgen por qué? Porque no había tenido contacto con un varón. No había tenido relaciones con un hombre. Miriam, que es protagonista en este relato, ella misma lo declara. Según el relato de Gilel, la misma Miriam, ¿qué le dice? ¿Y cómo ha de acontecer esto? ¿Por qué?
¿cómo ocurrirá esto? Puesto que no conozco varón. No conocer varón entonces le da la calificación a ella de ¿qué? Virgen. Virgen. Es decir, todavía no había tenido relación con un hombre. Ella estaba en el proceso ya de poder culminar su relación y llegar, su relación prenupcial y llegar al matrimonio. Le faltaba ya poco. El relato nos dice que estaba como desposada. El relato de Gilel dice en el versículo 27, a una virgen desposada con un varón cuyo nombre era Joseph. Quiero que vean en el relato de Gilel, en este versículo 27, que se habla de Joseph y se dice que era de la casa, ¿de dónde? De la casa de David. Y el nombre de la virgen era Miriam. De Miriam en este relato, al igual que el de Mateo, no se dice de dónde era Miriam. ¿Cuál es la procedencia de Miriam? Se habla de ella simplemente como una virgen desposada. El de la casa de David, claramente identificado en este relato, ¿quién es? Joseph. Joseph es el de la casa de David. Esto es relevante porque dentro de la teología judía, ¿de dónde ha de venir el Mesías? El Mesías tiene que ser descendiente ¿de quién? De David. Por eso Matitiahu, en la genealogía que nos presenta al principio de este capítulo 1, ¿okay? Si vamos para atrás, aquí, Matitiahu 1, los versículos anteriores al 18, ¿qué relatan? ¿De qué hablan? De la genealogía de Yehoshua. ¿Okay? Asimismo, también Gilel lo va a hacer, pero Gilel no lo hace antes, sino después. Sin embargo, hay controversias por las dos genealogías y en apariencia pareciera que hay una contradicción. Eso también más adelante lo vamos a estudiar, porque son cosas importantes, amados, que todavía nosotros aquí en nuestra congregación no hemos estudiado, no hemos planteado, pero que ahora lo estamos haciendo porque, como quien dice, llegó el momento. Entonces, ellos plantean una genealogía y en ambas, una de las características importantes de Yehoshua es que es descendiente de David. Ahora, si no es descendiente de David, ¿qué pasa? No puede calificar para ser el Mashiach, el ungido de Adonai. Ahora, ¿por qué el Mashiach tiene que ser de la casa de David? Porque el Señor estableció, el Padre Eterno estableció que el rey de Israel tenía que ser de la familia de David. Ahora tenemos una comparecencia, amados hermanos, con otro, vamos a decir, otro ungido. Hay una figura que aparece en la Torá de ungido. ¿A quién se le llama por primera vez ungido en la Torá? Ya lo hemos estudiado en las porciones de la parashá o de los parashot que hemos estudiado nosotros a lo largo de todos estos años. Encontramos que a quien se le llama por primera vez ungido en las escrituras es al Cohen Gadol. Al Cohen Gadol. Para ser Cohen Gadol en Israel y poder ministrar tanto en el tabernáculo como en el Bet Amistas, en el templo, ¿de dónde tenía que venir ese Cohen Gadol? ¿De dónde? De Leví.
Pero no solo de Leví. Si investigamos un poquito más de dónde tenía que venir, de la familia de Amram. Y si vamos un poquito más allá, ¿de qué familia? ¿Ah? De la familia de Aarón. De Aarón. Los sumos sacerdotes debían venir de Aarón. De Aarón. No podían venir de otra familia de Leví, no podían venir de otra tribu de Israel, eran exclusivos de Aarón. Los levitas, que eran los que servían y ministraban en todo lo que tenía que ver con el santuario, cargaban con el santuario en el desierto, ellos tenían sus tareas específicas, pero el sacerdocio era de la casa de Aarón. Así el rey de Israel, ¿de dónde tenía que venir? De la casa de David. Este aspecto quiero que lo internalicen, amados hermanos, porque es uno de los argumentos que nos va a llevar a sopesar a la hora de interpretar todos estos textos. De ahí entonces que sea tan importante la perspectiva, la cultura, la enseñanza hebrea en las escrituras. Ahora, esto no lo podemos obviar. ¿Y qué hizo Roma? A la hora de interpretar, obvió esto, pero no solo lo obvió, sino que lo quiso tapar. Para que de aquí se desprendieran doctrinas totalmente erróneas. Erróneas. Palabras que aparecen aquí en Gilel como hijo del Altísimo, hijo del Altísimo, hijo de Adonai. Fíjense que en un momento estas expresiones, ¿cómo las interpreta Roma? Literal, de manera literal. Pero hay otras expresiones en las escrituras que invitan también a una interpretación literal. ¿Y qué hace Roma? No las interpretas literales. Por ejemplo, vamos a ver aquí con este caso de el nacimiento de Yehoshua, cómo se habla aquí y se dice que el Ruach HaKodesh, o como aparece en las versiones del Espíritu Santo, ¿verdad? De alguna manera, la interpretación que hace Roma es hacer ver que es el Espíritu Santo el que preña a María. Para que se dé vamos a llamarle embarazo, o como mejor le podemos decir nosotros embarazo, ¿qué tiene que pasar? Naturalmente, se tiene que unir un hombre y una mujer. Hoy en día hay otras formas de hacerlo, no literalmente, pero sí en función a la unión de lo que tiene la mujer y lo que tiene el hombre. Ahora, ¿qué tiene la mujer y qué tiene el hombre que hacen que se produzca un embarazo? ¿Sí? Tenemos en el caso de la mujer, ¿qué pone la mujer para el embarazo? Biológicamente se le conoce como el óvulo. ¿Y el hombre? La semilla, el esperma. Ese óvulo atrapa la esperma y allí se fecunda ese óvulo y se gesta un embarazo. Esa es la forma más fácil de explicarlo, sin caer en términos médicos o científicos, ¿no? Sobre ese asunto. Ahora, ¿qué han hecho en la modernidad? Por ejemplo, hoy en día embarazos especiales, embarazos que se dan in vitro o la famosa inseminización artificial. Pero en ambos, ¿qué tiene que haber para que se dé? El óvulo y la semilla, el esperma. ¿Y el óvulo quién lo pone? La mujer. ¿Y el esperma, la semilla? El hombre. Esa es la manera. De allí que, biológicamente hablando,
los cromosomas de los humanos, ¿cómo son? XX, XY. Tenemos 2 cromosomas. Si es XX, entonces ¿qué sale? ¿Ah? ¿Qué sale? Hembra. Y si es XY, sale varón. Ahora, ¿por qué? Porque la X la aporta la mujer y la Y la aporta el hombre. ¿Lo ves? Entonces ahí se dan cuenta cuando hay, explico mejor, de los cromosomas, deben haber entonces el aporte de los dos. La mujer, si está sola, no puede aportar para que se dé un embarazo simple. Un embarazo. Tiene que haber y participar el hombre en este asunto, en esta cuestión de los cromosomas. XX, XY. ¿Ok? Cuando vemos esto, por supuesto, nos llama la atención porque esto tiene que ver con un nacimiento, que es el nacimiento de Yehoshua. De Yehoshua, como el Mashiach para Israel. Pero veamos, vamos a estacionarnos, vamos a dar un momentico aquí lo que dice Hillel, lo que dice Matitiajo, y leamos lo que dice algunos, o mejor dicho, vamos a leer 2 relatos, uno que lo pone la inteligencia artificial de Google y habla sobre el nacimiento virginal del Mesías. Textualmente, como aparece allí, lo voy a leer, dice el nacimiento virginal de Jesús, como aparece, nosotros sabemos que es Yehoshua, es una doctrina cristiana e islámica. Fíjate que dice que también es islámica, aunque el islamismo no le da mayor importancia, que explica cómo Jesús fue concebido por María por el Espíritu Santo. Esta doctrina se interpreta como un testimonio de la divinidad de Jesús y de su pureza. Mire qué dice la inteligencia artificial. Algunos de los significados del nacimiento virginal de Jesús son lo que se establece. Los significados del nacimiento virginal de Jesús. Ahora, ¿de dónde saca esto la inteligencia artificial? Díganme ustedes. No lo saca de la nada. Lo saca de todo el compendio que ella, la inteligencia artificial, maneja porque se ha puesto en la red. Y esto es lo que anda en la red porque es lo que Roma estableció hace mucho tiempo. Pero es lo que dice un sacerdote católico, es lo que muchas veces dice un pastor cristiano, es lo que dice fulano, que es lo que dice sultano, un filósofo. Y la inteligencia artificial lo que hace es recogerlo. Ya lo habíamos explicado otra vez. ¿Qué dice? Primero, Jesús es hijo de Dios por naturaleza, ya que no tuvo un padre humano. Quiere decir entonces por esto que la concepción de Yehoshua, ¿cómo es? Fuera del orden terrenal. Fuera del orden terrenal. ¿Por qué? Porque según el significado de este nacimiento virginal que le da la teología cristiana, según la inteligencia artificial de Google, repito, él es hijo de Dios por naturaleza y no tiene padre humano. ¿Ok? Segundo, Jesús es un hombre perfecto, sin pecado, ya que fue concebido por el Espíritu Santo. Ahora, él no es perfecto porque cumplió los mandamientos de la Torá. No, es porque fue concebido por el Espíritu Santo.
al ser concebido por el Espíritu Santo y ser hijo de Dios, entonces él no puede pecar. Él no puede pecar. Ahora, si él no podía pecar por naturaleza, ¿qué chiste tiene entonces que viniera a este mundo y se sometiera a todo esto? No tiene sentido. ¿Dónde cobra sentido? ¿Dónde cobra sentido esto, mis amados hermanos? Mediten, reflexionen un poco. Que una persona no pueda hacer algo y por ende nunca lo va a hacer porque tiene una naturaleza que no se lo permite, o una persona que sí pudiera hacerlo, pero decide no hacerlo. ¿Dónde está el mérito? ¿Dónde está la gloria? La gloria está en que él, Yehoshua, sí podía pecar, pero él decidió a propia voluntad no hacerlo. No porque había dentro de él un chip o una sustancia que no se lo permitía. Ahora, ¿podemos nosotros pecar? Claro, porque esta humanidad que tenemos, esta carne que tenemos, nos invita constantemente a hacerlo. Pero, ¿cuál es la invitación que nos hace el Señor? A que seamos como quién? Como Yehoshua. Ahora, ¿cómo podemos ser como Yehoshua? Si Yehoshua fue concebido por el Espíritu Santo y era de la naturaleza, como dicen, divina, no decimos nosotros, dicen ellos. Entonces, ¿qué sentido tiene todo esto? No tiene ningún sentido, no tiene ningún valor. Tercero, Jesús es totalmente humano. Ahora, ¿esto es congruente? Si no tuvo un padre humano, ¿cómo es que es totalmente humano? Para ser totalmente humano necesita ser hijo, tener la concepción de la madre y el padre, como lo explicamos. Si no, entonces no es totalmente humano. Ahora, pero eso de ser totalmente humano o mejor dicho, semidios, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene eso? Ustedes lo saben, ya lo hemos explicado dónde viene. No viene de Israel, no viene de la teología judía ni hebrea, si podemos usar ese término, ¿no? O de la enseñanza hebrea o judía. No viene de ahí. ¿Viene de dónde? De Grecia. Y posteriormente, quien se encargó de capitular y de hacer una institución de esto, ¿quién fue? Roma. Roma. ¿Saben quién era Hércules? Ustedes conocen a Hércules. Yo conocí a Hércules no por la mitología griega ni romana. Yo conocí a Hércules ¿por qué? Porque había una comiquita que veíamos donde mostraban a un fortachón, a un superhéroe, ¿verdad? Y en esa comiquita, bueno, pasaban lo que la mitología, tanto griega como romana, expresaba. Que Hércules era hijo de quién? De Zeus, que es el principal de los dioses griegos, pero que en el equivalente romano era Júpiter. Entonces, para los griegos era Heracles y para los romanos era Hércules. ¿Y quién era Hércules? Era hijo de Dios de los griegos o de los romanos con una mujer mortal. ¿Se parece o no se parece? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Claro que no, no es coincidencia. Es que Roma quiso echar el cuento de esa manera
y hacer que encubiertamente la figura del Mesías no fuera verdaderamente el Mesías de Israel, sino fuera ¿qué? Un dios griego, que se relaciona con Hércules por un lado, pero también por otro lado, ¿con quién? Con Apolos. ¿Ustedes se acuerdan de todo lo que estudiamos? Fíjense todo esto. Dice, Jesús es totalmente humano, con un cuerpo físico como el de los demás hombres, y totalmente Dios, con una naturaleza eterna y sin pecado. Eso es lo que por años nosotros, lamentablemente, también creímos. Porque cuando uno llega a una congregación, ¿quién es uno para cuestionar lo que el líder o el pastor está diciendo? No se puede, no se debe. Pero a la medida que el Señor nos fue revelando de la manera más sana y más correcta, hemos venido viendo todo esto y el Señor nos ha venido mostrando tantas cosas. Ahora, ya nosotros también estudiamos, recuérdenlo, lo que tiene que ver con esa palabra Dios. Que la palabra Dios no es la más idónea. ¿Por qué? Porque tiene un trasfondo pagano. La palabra más idónea es la palabra hebrea Elohim. Ahora, cuando dicen y totalmente Elohim, no hay incongruencia. ¿Por qué? Porque la palabra Elohim, ¿qué significa? Autoridad. Y ya vimos en Tejilín 82 cómo la misma palabra llama a los jueces Elohim. Un juez es un Elohim. Ahora, Yehoshua, por su posición, su liderazgo y ser de la casa de David y el heredero al trono de David, como lo está narrando Matitiahu y como lo narra Gilel, lo que ya leímos, entonces, ¿él qué es? Él es la autoridad. De hecho, cuando él en Matitiahu 28 narra la escritura que dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso lo constituye como Elohim. Pero ¿qué pasa? Que Roma enmaraña la cosa porque hace ver que Dios es aquel que es igual al Padre. Y eso no es así. Hablando de una naturaleza celestial que supuestamente hay en Yehoshua. Por supuesto que cuando estudiamos la escritura nos damos cuenta de que hay algo de verdad en eso, pero no como ellos lo dicen, sino de otra forma que vamos nosotros a develar. Otra más. Jesús cumplió la profecía de Isaías 7:14 que dice que el Mesías nacería de una virgen. El ángel Gabriel le dijo a María que el Espíritu Santo vendría sobre ella y que el poder de Dios la cubriría con su sombra. Eso es lo que dice la inteligencia artificial de Google. Miren esto. Pero ahí no queda. Veamos ahora lo que dice un famoso predicador norteamericano de años y que bueno, en su momento yo también, cuando estábamos dentro de la teología cristiana, escuché, ¿ok? Y que se maneja dentro del ámbito cristiano con mucho prestigio. Dice John MacArthur es el líder para el ministerio denominado como Gracia, ¿verdad? Ese ministerio está en los Estados Unidos y usted lo puede encontrar, por ejemplo, este comentario que tenemos ahí de primera mano, ahí tenemos la dirección donde él lo dijo. No estoy cambiando nada, ni inclusive los nombres, ni cómo él se dirige al creador. Generalmente aquí lo hacemos, ¿no? Pero lo estoy poniendo tal cual como él lo dice. ¿Qué dice John MacArthur? Un predicador ya de años, ¿no?
entrado en años, dice, no nos sorprende cuando ellos quieren negar de manera inmediata su corolario. Y menciona y dice el nacimiento virginal. Porque el nacimiento virginal y la deidad de Cristo son inseparables. Escuche, si Jesús es Dios, entonces debe nacer de Dios. Biológicamente, Dios es su papá. Entonces lo que está diciendo la inteligencia artificial de Google, ¿de dónde lo toma? De esto. José, un hombre, y María, una mujer, no pueden producir a Dios. Ahora, ¿qué puede producir a Dios? Un hombre, perdón, una mujer y Dios. Dios preña a una mujer. Eso no existe dentro de la teología hebrea, de la enseñanza hebrea. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque Adonai, el Elohim de Israel, ¿qué es? Es un ser espiritual, no es de carne. Por lo tanto, biológicamente, normalmente, él no puede preñar a una mujer. No puede. Él puede crear a un hombre. Él puede hacer un milagro para que una mujer quede preñada. Pero él, que no va en contra de lo que él establece, ¿qué hace? Tiene que ir en función a lo que él mismo estableció, que es lo que vamos a ver. Entonces dice MacArthur, si Jesús es Dios, entonces debe nacer de Dios. José, un hombre, y María, una mujer, no pueden producir a Dios. De ahí entonces que sale en la teología católica que Dios tiene una madre. ¿Y cuál es la madre de Dios? ¿Ah? María. Por eso a María, dentro de la teología católica, ¿qué se le hace? Se le venera, se le adora en lo más alto. ¿Por qué? Porque si Jesús es Dios, entonces María es la mamá de Dios. Y eso la hace ganarse el sitiar que el mundo católico le ha dado. Dice MacArthur, no puede ser hecho. Solo Dios puede nacer en este mundo por su propio poder, no por algún medio humano. Entonces, si vamos a negar la deidad de Cristo de manera natural, negaremos el nacimiento virginal y de la misma manera, si usted niega el nacimiento virginal, usted también negará la deidad de Jesucristo. Cierro comillas. Eso lo dice John MacArthur. No hace 50 años, lo dijo no hace mucho. ¿Lo cree? De hace años. Desde hace años cree MacArthur esto. Ahora, no quiero desprestigiar a John MacArthur. Lo que quiero es exponer lo que John MacArthur dice, no es de John MacArthur. John MacArthur está repitiendo lo que ya Roma estableció hace cuánto tiempo. Hace muchísimos años. John MacArthur no está inventando el agua tibia. Él está haciéndose eco de la doctrina que Roma estableció hace muchísimos años. Pero aún más, dice MacArthur, en el mismo, vamos a decir, artículo, pero un poco más abajo, dice, en segundo lugar, creo que el cimiento del nacimiento virginal no es solo, es el registro del Antiguo Testamento, sino la doctrina de la Trinidad. Una de las primeras doctrinas del cristianismo que se nos cayó por su propio peso, ¿cuál fue?
esta doctrina, la doctrina de la Trinidad, que en el catolicismo no es simplemente la Trinidad, sino que es, a ver, los ex católicos que hay aquí en nuestra congregación, que eran devotos, que iban a misa, ¿cómo se le conoce a la Trinidad en el catolicismo? Lemuel no lo sabe porque no creo que ni siquiera ha pisado una iglesia católica. La famosa Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad. Dice MacArthur, yo creo que la doctrina de la Trinidad establece el cimiento también para el nacimiento virginal. Porque, ¿qué dice la doctrina de la Trinidad? Que Dios es trino, tres en uno. Hay tres dioses en uno. ¿Y cuál es? Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son diferentes, pero son uno. Y los tres son dioses por igual. Entonces, ¿qué tenemos? Tres dioses que son uno. Todo esto parado en esa doctrina. Ahora, si nosotros vamos a la enseñanza hebrea, a la enseñanza judía, esta enseñanza de la Trinidad tiene sostén. No se sostiene. Porque choca directamente con quién. Con Devarim, capítulo 6, versículo 4 al 6. El Shema. El Shema. ¿Y qué dice el Shema? Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Y no solo lo dice Devarim, sino que Yehoshua, el Mesías, también se hace eco. Y lo dice, Yehoshua lo dice. Lo podemos ver en los escritos apostólicos. Él habla allí claramente de que Adonai es uno y único. No solo es uno, es único. No hay otro como él. Entonces esa doctrina católica romana dentro de la teología hebrea se cae por completo. Entonces, ¿qué dice MacArthur? Que la doctrina de la Trinidad se sustenta en el nacimiento virginal y el nacimiento virginal de alguna manera se sustenta en la doctrina de la Trinidad. Se corresponden. Pero cuando hablamos de nacimiento virginal, quiero aclarar que es el nacimiento virginal que Roma contó, no el que la Escritura dice. Porque vuelvo y repito, no podemos negar el hecho de que el nacimiento de Yehoshua no es normal completamente. ¿En qué sentido? De cómo fue concebido. De cómo fue concebido. Pero que fue concebido por un óvulo y una semilla, como todos nosotros, eso es innegable. Porque si negamos eso, ¿qué estamos negando? Lo que les di al principio, que para ser Mesías tiene que venir ¿de dónde? De la casa de David. Para ser rey de Israel tiene que venir de la casa de David. Entonces no puede ser hijo de Dios literalmente. Porque si es hijo de Dios literalmente, entonces, ¿dónde queda David? Entonces vino el Señor y le dice a David, David, hijo, perdóname, pero te tuve que suplantar. Es hijo mío. No lo hace así el Señor dio una palabra. ¿Y se la dio a quién? A David. ¿Y la cumplirá? La cumplirá, la cumplió y la va a seguir cumpliendo. Porque en el trono de Israel, ¿quién se sentará? Yehoshua el Mesías, el hijo de David, descendiente de David, biológico. Si nosotros negamos eso, ¿qué estamos negando? ¿No se dan cuenta que estamos negando? Estamos negando que Yehoshua es el Mesías. Por eso es para el judío
Encontrar un cristiano muy fácil rebatirlo y decirle, no es. Porque si tú mismo me estás diciendo que es hijo de Dios, entonces no puede ser el Mesías. No puede ser el Mesías. Entonces, estas doctrinas que se propician dentro del cristianismo se caen por su propio peso. Ahí tenemos Matitiahu 1, 18 al 20. Acortamos un poquito lo que ya habíamos leído. Y para hacer notar en estos 3 versículos lo que Matitiahu dice y compararlo con otras versiones, que fue lo que dije en la primera clase. Dice Matitiahu, ahora bien, el nacimiento de Yehoshua el Mesías fue así. Estando desposada su madre Miriam con Joseph, antes que se juntaran, fue hallada encinta del Ruach HaKodesh. Y Joseph, su marido, que era justo, pero no quería denunciarla, se propuso repudiarla en secreto. Y pensando él en esto, he aquí un ángel de Adonai se le apareció en sueños diciendo, Joseph, hijo de David, no temas recibir a Miriam tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Ruach HaKodesh. Eso es lo que dice la versión textual número 3. Nosotros cambiamos deliberadamente, ¿verdad? Algunas palabras allí como Jesús por Yehoshua, Espíritu Santo por Ruach HaKodesh, aparece José, nosotros pusimos Joseph, pero es la versión textual, ¿ok? Nótese que dice en el versículo 18 al final que Miriam fue hallada encinta del Ruach HaKodesh. Ahora, cuando dice fue hallada encinta del Ruach HaKodesh, pareciera de buenas a primeras decir que quien preñó a María fue el Ruach HaKodesh. Y el Ruach HaKodesh puso la semilla. Eso es lo que nos está diciendo Roma. Ahora, en el versículo 20 que dice, en ella, lo que hay engendrado en ella es del Ruach HaKodesh. Ambas expresiones pudieran entonces dar a entender que la semilla, el semen, lo pone el Ruach HaKodesh. Ahora, si es el Ruach HaKodesh y el Ruach HaKodesh es Dios, entonces Yehoshua es hijo de Dios. Para él también venir a ser Dios y ser parte de esa Trinidad. Eso es lo que cuadra Roma. Pero miremos las otras versiones. Las mismas otras versiones que nos dicen. La Nueva Biblia de las Américas dice, el nacimiento de Yehoshua fue como sigue. Estando su madre Miriam comprometida para casarse con Joseph, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu de Santidad. Entonces Joseph, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole, Joseph, hijo de David, no temas recibir a Miriam, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu de Santidad. Eso es lo que dice la Nueva Biblia, las Américas. Nótese que la Biblia de las Américas, en el primer punto a remarcar, la textual dice encinta del Ruach HaKodesh o del Espíritu de Santidad o el Espíritu Santo, mientras que la versión, la Biblia de las Américas dice por obra del Espíritu de Santidad o el Espíritu Santo. No dice que quedó encinta del Espíritu, sino por obra. Quien generó que quedara encinta fue el Espíritu de Santidad. Pero dice cómo fue. Díganme ustedes, ¿dice cómo fue? No especifica cómo fue. No dice que vino el Espíritu de Santidad y agarró de su semen, que no tiene, porque el Espíritu de Santidad no tiene semen, porque no es hombre, y agarra y lo mete en el óvulo de María. No lo dice. Dice que es obra de él. Ahora, obra de él. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cuál fue la fórmula que él usó? Tampoco aparece detalle de eso. Pero nosotros
podemos explicarlo también. Ahora, si Roma pudo darle una explicación, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué no podemos darle una explicación más coherente, y no solo coherente, sino congruente con la teología, con la enseñanza hebrea, con la enseñanza judía? ¿Cuál enseñanza? De que el Mesías tiene que ser descendiente de David. Ahora, no podría cuadrar mejor, y se las voy a dejar rapidito. Y con esto despedimos para la próxima clase, ahondar un poco más. ¿No sería que el Ruach HaKodesh agarró del semen de Joseph, de la semilla de Joseph, y la puso en el óvulo de María? ¿Eso no es posible? Es posible. Ahí está la obra del Ruach HaKodesh, como dice la Nueva Biblia de las Américas, por obra del Ruach. Es más congruente, ¿por qué? Porque una semilla y un óvulo van a producir un hombre o una mujer, depende de los cromosomas, ¿no? Como lo hablamos más tempranamente, que se generen para salir hembra o para salir varón. Y ahí está, ahí lo vemos. Entonces, ¿no es más congruente esta explicación? Y esta explicación satisface a la teología hebrea de que el Mesías tenía que venir de la casa de David, porque Joseph era ¿de dónde? Hijo de David. Hijo de David. Ya sabemos nosotros que la identidad tribal, ¿quién la da? ¿Quién da la identidad tribal? Ya nosotros lo hemos entendido por la parashá. Por eso es tan importante estudiar la Torá. Entonces, al estudiar esto, ya nosotros nos echan cuento. La misma Torá nos muestra que la identidad tribal se da ¿por dónde? Por el varón, por el varón, por el padre. Si hay un hombre que es de la tribu de Leví y la mujer es de la tribu de Asher, ¿a qué tribu va a pertenecer ese hombre o esa mujer que nazca de la unión? A la tribu del padre. En este caso, si es Leví, Leví, si es Judá, Judá. ¿Eh? Eso está claro dentro de la Torá. Claro, no hay discusión. Entonces, es allí que nosotros podemos ver que cuando se agarra una versión, a la versión se le pone lo que yo quiero que diga. No puede ser. Tenemos que ser cónsonos y congruentes con lo que ya viene atrás. Porque si borramos lo que está atrás, entonces, ¿qué hacemos? ¿Algo nuevo? No tiene sentido. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Ahí tenemos otra, por ejemplo, la versión Dios habla hoy 2002. Dice encinta del poder del Espíritu Santo y obra del Espíritu Santo. Parecido como dice la versión de las Américas. ¿Okay? Bueno, quedamos aquí entonces en esta parte. Seguimos estudiando. Repasen lo que hemos estudiado, mis amados hermanos. Por favor, vuélvanlo a leer. Vuélvanlo a escuchar esta enseñanza para que vayamos siguiendo todo esto y poder recibir la revelación que el Eterno nos trae. Apenas estamos empezando. Esto es como dicen los trailers. Bueno, nos ponemos en pie y cerramos con la oración. Bueno, aquí está nuestro Roe. Salón Roe, bienvenido. El Roe acaba de llegar. No estaba aquí con nosotros porque, bueno, estaba con la diligencia de nuestro hermano Johanán. ¿Todo bajo control, Roe? Excelente, ya se quedó tranquilito. Le dieron el tetero, le sacaron los gases, todo listo, ¿no? Lo bañaron, lo talcaron. Ah, bueno, perfecto. Bendiciones entonces a nuestro hermano Johanán, que está un poquito triste porque ya no tiene wifi, ¿no? Y le cuesta conectarse, pero bueno, Señor proveerá. Bueno, oramos. Padre Santo, te damos infinitas gracias, Señor Rey del universo, por todas las bendiciones, Padre, que nos das día tras día. Gracias, Padre,
por tu palabra. ¿Qué palabra nos has dado, Señor? ¿Qué legado tenemos nosotros? Pero también tenemos que agradecerte no solo por la palabra, sino por el instrumento que nos has dado para estudiar tu palabra, como son las raíces hebreas de nuestra fe, a Yehoshua, nuestro Mesías, que nos explica esta palabra preciosa, que le da sustancia a esta palabra, fuerza, fortaleza, para que llegue a nuestros corazones, Padre, y nos edifique. Te pedimos, Padre, que sigas obrando en nosotros, ayudándonos, Señor, dándonos, Padre, bendición, dándonos entendimiento de esta palabra preciosa. Te pido por todos mis hermanos, por toda la casa, por toda la familia, por todo el pueblo de Israel, ese pueblo precioso y maravilloso que has constituido como el reloj profético para este mundo, Señor. Permítenos seguir avanzando, permítenos seguir entendiendo y seguir caminando conforme a tu rúa, Padre, a ese espíritu de santidad que has puesto en nosotros para guiarnos, para que podamos seguir adelante, Señor, a través de esta palabra preciosa. Por los méritos de tu Hijo amado, Yehoshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom a todos y Laila Tov.